Un estudiante norteamericano golpea a su maestra por quitarle el Nintendo Switch. Este joven podría estar enfrentando una pena de hasta 30 años en prisión por un acto de absoluto sadismo. En breve les voy a mostrar el video porque es bastante fuerte. Se ha estado difundiendo a través de todas las redes sociales. Por supuesto ha generado todo tipo de indignación. Ha generado cierta polémica en la cual voy a basar mi opinión sobre el final del video, así que les voy a pedir que me acompañen, escuchemos un poco porque es bastante breve lo que ha sucedido, pero el video de verdad que es bastante potente, lo vamos a ver juntos en breve, así que no le añado muchísimo más, arrancamos con este video. Brendan Depa, de 18 años, fue declarado culpable tras aceptar su responsabilidad por golpear a una maestra y dejarla inconsciente después de que se enfureciera porque esta última, la maestra, le habría quitado su Nintendo. El video en cuestión, que es el que vamos a ver en breve, fue publicado en todas las redes sociales, en especial en Twitter, y en el que podemos observar a Brendan con la profesora Joan Neidich después de que le quitara su Nintendo Switch durante la clase. La situación se puso absolutamente tensa y, como les acaba de decir, provocó todo tipo de indignación en todo el mundo porque es un video que ha dado la vuelta al mundo. Creo que tiene casi 20 millones de reproducciones en Twitter. Y por supuesto, porque el joven se abalanzó duro encima de ella sin ningún tipo de pensamiento, o sea, lo hizo directo, no lo dudó ni un momento y empezó a golpear al punto de dejarla totalmente inconsciente. Y como les decía, todo porque esta maestra le llamó la atención por estar jugando mientras ella dictaba su clase. Es un tema bastante peculiar y bastante curioso porque este hombre podría estar hasta 30 años en prisión, ya que en una reciente declaración a través de la cuenta de Twitter en la que se publica este video porque se filtra a través de la cámara de seguridad del colegio, la víctima alegaba que no le ayudaría a reducir la pena o a recibir una pena menos traumática o no tan severa, porque ella dice que es una forma de hacer que esto no se vuelva a repetir y alguien no vuelva a enfrentar este trauma. Y todo esto teniendo en cuenta que según las leyes norteamericanas este joven es todavía menor de edad, que parece que tuviera 30 pero tiene solo 18 años, porque como les decía, en Estados Unidos de Norteamérica la adultez no se consigue hasta los 21 años. Esto decía la profesora tras el incidente y tras declarar que no iba a ayudar a reducir la pena del chico. Dice: tengo la esperanza de que la conciencia de que este incidente se está difundiendo por todas partes impida que alguien más tenga que lidiar con el trauma, la curación física y la alteración de la vida cotidiana que esto ha causado, declaró la profesora Joan Neidich. Como les decía, y ha generado todo tipo de opiniones. Voy a leer algunas que tengo acá que la verdad me han llamado mucho la atención, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, dice: no hay indulgencia por casi matar a alguien por un Nintendo. Este tipo de comportamiento se enseña, no es natural. Necesitan mirar más allá del niño para ver dónde lo aprendió, señaló uno de los internautas, mientras que algunos otros también agregaron lo siguiente: este hombre es autista y tiene muchos problemas psicológicos. Su familia adoptiva se ha esforzado mucho durante toda su vida para conseguirle la atención que necesitaba. No estaba con ellos en el momento del incidente. Lo que necesita es salud mental. Y este es el tipo de comportamiento que tenemos sin responsabilidad y todos tienen derecho. Culpamos a las armas y cosas así por este tipo de acciones, pero no hubo ningún arma involucrada, entonces ¿a qué le vas a culpar con todo esto? Es cierto que ha generado mucho debate el tema de las armas en Estados Unidos, que es un país donde prácticamente cualquier persona pudiera tener una, al igual que aquí, pero allá la diferencia es que la tiene cualquier
increíble, definitivamente es totalmente increíble. Vean este que creo que es el que la deja totalmente inconsciente en primera instancia. Me parece realmente brutal. Y repito, no, para mí no tiene ningún tipo de sentido este tipo de acciones, además por algo tan absurdo como esto, aunque también se ha estado filtrando. De hecho, el comentario que les leía, por eso se los leí, porque era muy llamativo, que hay mucha gente diciendo que este chico presentaba varios problemas psicológicos. Adicional a eso, también este joven tiene un problema de autismo. Seguramente estamos hablando de un joven que ha estado sufriendo algún tipo de abuso escolar. Sabemos que este tipo de jóvenes en este sentido en Estados Unidos suelen sufrir muchísimas cosas y ellos normalmente se refugian en cosas como por ejemplo un Nintendo, y obviamente si es algo a lo que él mantenía, lo mantenía fuera de esa cruda realidad, haciendo una teoría yo aquí, es algo que le enfureció, pero esto evidentemente no justifica la violencia. Creo que este joven deberá pagar, que le hagan algunos exámenes a ver si es cierto que tiene algún problema psicológico. Me parece lo más bestia que he visto en mi vida, tratándose de un joven de esta edad sobre todo. Me llama poderosamente la atención, y aquí lo voy a decir porque mucha gente está hablando de que esto se trata de racismo. Un alumno blanco, no estaríamos hablando de que estuviera enfrentando una pena de hasta 30 años. A mí, desde ya te digo que me parece excesivo. Supongamos que le hacen estudios y no tiene ningún tipo de problemas psicológicos, me parece de igual forma excesivo los 30 años. Yo creo que 5 años, tal vez, que sabes que me parece increíble que este hombre vaya a pagar muchos menos años que, por ejemplo, Garavito. Creo que Garavito iba a pagar 20 años, 18 años, que todos saben quién es Garavito, y si no lo saben, déjenmelo en los comentarios y le voy a hacer un video de este personaje, pero ya les aviso que este hombre hizo cosas con niños bastante deplorables, y entonces me parece indignante. Definitivamente eso es lo que me parece más indignante. No sé cómo lo ven ustedes, no sé si se trata de un tema de racismo, pero tengo muy claro que me parece excesivo el hecho de pensar que van a tener a este joven tras las rejas 30 años por este acto que para mí es deplorable. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. No olvides seguirme. Chao, chao.